Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 18 de agosto del año 2021. Estamos con Leonardo Costa y Agustín Iturralde acá en estudios, con Óscar Sarlo y Patricia González a distancia vía videollamada. Segundo tema para hoy. El presidente Luis Lacalle Pou valoró positivamente el encuentro que mantuvo el viernes pasado con su par argentino Alberto Fernández, la cena que compartieron en la residencia oficial de Olivos, en Buenos Aires. Lo que les puedo asegurar es que tuvimos más cosas de acuerdo que las otras y las estamos encaminando. Algunos de ustedes ya lo informaron, pero lo repito, me extiendo un poquito más en la pregunta. El tema de la navegabilidad, el tema de la conectividad de infraestructura en el norte del país y eventualmente cómo hacer para que el Mercosur siga teniendo vigencia y vida y que algunos países, específicamente el Uruguay, pueda avanzar con el resto del mundo avisando, invitando, etcétera, etcétera, en los próximos tiempos. ¿Ustedes han sacado alguna conclusión sobre qué dejó ese mano a mano? Después de meses de relación fría, de vínculo frío, después de algún entredicho entre ambos en cumbres del Mercosur. Yo creo que lo principal que dejó es bajar la pelota al piso, ¿no? Más allá de la arenga y la manija y lo que... a Uruguay no le sirve llevarse mal con Argentina nunca, en ningún caso, no importa quién gobierne. Tenemos muchos intereses conjuntos. A Uruguay siempre le sirve que la Argentina esté lo mejor que se pueda estar, pero en particular Uruguay tiene una cantidad de cosas muy concretas más allá del Mercosur, más allá de todo el tema de la libertad para comerciar que el presidente, el gobierno ha puesto en la mesa en el eje central de la discusión del Mercosur en estos meses y que es parte de la atención, una cantidad de cosas de dragado de los ríos, de puentes binacionales, de miles de cosas de cooperación donde la capacidad de molestarse, no quiero decir de hacerse daño, pero de molestarse en la micro es muy grande. Y en ese sentido creo que es saludable que después de algún episodio de tensión se hayan juntado mano a mano y aparentemente, por lo que se sabe del encuentro, un poquito cada uno pueda tener algo que esperaba del otro. Aparentemente Uruguay va a apoyar a un candidato argentino que para la presidencia de un organismo internacional, la CELAC, ¿qué es? La CELAC. La lluvia de organismos internacionales que tenemos con poca significancia. Estuvo el acuerdo de acudir juntos Uruguay-Argentina ante el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en busca de financiamiento para la construcción del puente, ese puente Bella Unión-Montecaseros. El puente, que es un tema de que el presidente Lacalle Pou le encanta hablar, de los puentes de binacionales, y obviamente también, creo que menos concreto, pero estuvo presente en la reunión, el tema del Mercosur y de cómo el nuevo camino que Uruguay está tomando, de negociar por su cuenta, interpretando el reglamento de una forma que Argentina no es la que comparte, pero bueno, cada uno mira los comunicados de las cancillerías, cada uno expresó de forma diplomática, que no había sido la regla en alguna vez anterior, muy correctamente, bueno, su posición, pero la intención de ambos de llegar a acuerdo a una solución que los dos se sientan cómodos. Bueno, yo voy a hacer algunas observaciones que me sugiere todo este asunto y que va más allá de lo que trascendió públicamente, porque eso está claro. Creo que fue un buen logro para Uruguay y me parece que esto habla de varias cosas, ¿no? Primero, cómo se cruzan las agendas internacionales con las agendas nacionales. Yo estuve observando un poquito cómo se fue llevando este encuentro, y es muy raro. A mí me llamó la atención que salió recién sobre los últimos días de la semana pasada, el 12 por ahí, trascendió que el día que se iba a hacer la reunión iba a ser el día siguiente, el viernes. O sea, no estuvo... Eso es primera cosa. En Uruguay. En la Argentina esto trascendió durante toda la semana pasada. O sea, los medios argentinos hablaron antes que aquí de que se iba a producir la reunión. Y eso a mí me llevó a pensar de que esta reunión no es que estuviera determinada, pero sí fijada por el apremio de
Fernández, de Alberto Fernández, de demostrar que Olivos se hacen reuniones también de trabajo, ¿no? Y no solo festichola. Interesante esa interpretación, porque ha estado complicado el presidente Fernández con ese tema en los últimos meses, ¿no? Problema. Si miramos las dos agendas, o las dos agendas, digamos, la pública, en los dos, entre lo argentino-Uruguay y la interna de Argentina, la situación de Fernández es realmente catastrófica. Entonces uno se pregunta, bueno, y que el hecho de que se iba a hablar entre ellos y que se había empezado a ablandar la cosa, viene desde el encuentro de Bustillo con Alberto Fernández en Perú, en la Asunción de Castillo. Y desde ahí ya habían quedado de acuerdo que iban a empezar a hablar de distender la conflictividad. Ahora, ¿por qué se precipitó ahora sin anuncios previos? Bueno, a mí me parece que claramente fue movido por el escándalo que está atravesando Alberto Fernández. Y a mí me da la impresión que el presidente estuvo muy hábil, el presidente uruguayo estuvo muy hábil, porque creo que eso le permitió sacarle cosas a Fernández que desde la otra postura que tenía no era previsible que lo consiguiera tan fácilmente. Creo que aprovechó una debilidad interna muy grande que inclusive está hablando si termina el mandato. Y uno decía, pero si yo fuera un presidente ético, como suele atribuirse la calle, ¿verdad? Yo no me reúno con dictadores, con populistas, con esto, con lo otro, solamente con los amigos. Él hubiera dicho, yo no me voy a meter en la interna argentina, voy a esperar que pase este escándalo y nos reunimos, pero a mí no me usen para limpiar la imagen del presidente. Sin embargo, y creo que está bien, cuando uno tiene intereses y puede conseguir algo para el país, me parece que estuvo bien en haber aprovechado ese hueco que le quedó, esa debilidad de Fernández, para sacar todo lo posible, ¿no? Porque esta separación del Mercosur está resultando más complicada que la separación de los Beatles, ¿no? Entonces, lo que sé, por ahí el presidente Uruguay logra sacar un disco individual, ¿no? Como el primer disco de Paul McCartney, que fue un poco con el reojo de todos los demás, ¿no? Mirá la vueltita que le terminó dando Oscar. Neco se muere de la risa. Sí, no, pero es interesante. Yo no digo, Oscar, obviamente una de sus virtudes como profesor de filosofía del derecho es hacernos pensar. Así que es interesante este punto. Yo no lo había pensado así. Y también agrego al razonamiento de Oscar que la popularidad que tiene sobre todo los sectores opositores a Fernández, la calle. Por eso. O sea, la calle, si uno mira en los sectores opositores y mira Infobae y todo este tipo de sitios que hay, las semanas previas incluso hacían una especie de comparación por el ridículo de el cumpleaños del presidente uruguayo rodeado de su familia únicamente versus el cumpleaños de la señora del presidente argentino el año pasado. O sea, hay un fogoneo, obviamente, y bueno, y esa popularidad, entre comillas, o no sé si es popularidad la palabra. En general, los presidentes uruguayos en Argentina tienen, no importa el partido político, tienen una buena ascendencia sobre ciertos sectores de la población, sobre todo los porteños. Lo usan, ¿no? Lo usan. Sí, lo usan en contraposición con el presidente de turno también. Son tan malos los de ellos que... Claro. Ahora, yo... mirando más allá de eso, yo no lo había pensado por ahí, puede tener que ver, sí, con una especie de mejor imagen o tratar de apaciguar las aguas por parte del presidente argentino. La realidad es que una de las cosas que el presidente uruguayo planteaba y había planteado en varias de las entrevistas es el puente binacional en Bella Unión, Montecasero. No me salía Montecasero, Bella Unión. Y eso ha sido un tema que sin la anuencia de Argentina por el Tratado de Río Uruguay es imposible construir, más allá del financiamiento o no. Todo el tema del dragado del Río Uruguay, la posibilidad de subir la esclusa del Salto Grande, la posibilidad de volver ¿cómo se llama? A dragar el Río Uruguay, son todas cosas que para Uruguay, sobre todo
para el norte del país son esenciales y sin Argentina no se puede. Y quiero aclarar con esto que para el presidente de la República, lo ha dicho en varias ocasiones, el norte, y especialmente Artigas y Bella Unión, ha sido parte de su discurso político en campaña. Y por tanto, si fuera cierta esta tesis de que yo me aprovecho de la situación del otro para ir, es una elucubración, obviamente, no estamos diciendo que sea así. Si fuera así, es muy inteligente tratar de sacar algo que para el país es importante. Y creo sí que la unión de Bella Unión con Monte Casero es importante, es trascendente para el norte del país, un norte olvidadizo y que con tanta dificultad como es el caso de Artigas, ¿no? Seguimos, Patricia. Sí, dos lecturas. Uno sobre la diplomacia y el rol de la diplomacia, ¿no? Que me parece que está bueno decirlo. Hay una forma en la diplomacia internacional que a mí en general me queda, se habrán dado cuenta que es una cosa que me queda bastante lejos, pero que valoro muchísimo, que es ese acto de sentarse con una persona que piensa muy distinto a uno, de tener un diálogo, de construir, ¿no? Nosotros nombramos 2 o 3 agendas que tienen los presidentes, pero más allá de los presidentes encarnados en las personas, esas personas representan a los países. Entonces, ahí hay un rol de la diplomacia que tiene que ver con investir a esa persona, ¿no? Independiente de si que es independiente de si las personas se caen bien o se caen mal. Y me parece que está bueno poder salir de esa discusión chiquita entre el vínculo entre Fernández y Lacalle, y creo que es un acto de madurez política de ambos presidentes. Eso primero. Porque no tenemos 2 o 3 agendas en común. Tenemos 20 o 30 o 40 o 50 y tenemos un vínculo interdependiente con Argentina y con Brasil. Entonces, ¿no? Neco, Agustín Oscar traían algunos puntos, pero creo que arriba de la mesa, entre los gobiernos, hay muchos más puntos y que un problema de diálogo es un problema para ambos países y para las personas de los países. Eso como en primer lugar, creo que es un acto de madurez política. Lo segundo, que está de fondo, es el problema del Mercosur, ¿no? Que es un problema. Entonces, y digo esto porque a veces me pasa esto con la diplomacia, que es como nos sentamos, hablamos bien, nos entendemos, nos ponemos de acuerdo, parece que estamos muy de acuerdo en todo, disfrutamos del asado, pero estamos radicalmente en contra de lo que pensamos. Entonces también hay que decir eso. También hay que decir que arriba de la mesa hay puntos de vista totalmente distintos sobre cómo tiene que seguir el Mercosur. Y que ahí Uruguay ha tenido una posición que yo no creo que este encuentro revierta esa posición, ¿no? Creo que por ahí contribuye a un cambio de sentido, ¿no? O a una posibilidad de diálogo, que es Uruguay intentó imponer un punto de vista en un bloque donde efectivamente tenía mucho menos condiciones de negociación que el resto de los actores, ¿no? A cuenta de poder romper un acuerdo que tiene muchos más años que él y que es mucho más importante que el gobierno de este país en este momento histórico, ¿no? Hacia un proceso histórico de integración regional. Entonces, y creo que ahí también, porque no quiero dejar afuera la discusión, sigue habiendo una tendencia de Lacalle a decir que va a empezar negociaciones bilaterales e invitar a los socios. O sea, ojo con esto de pensar que la primera parte niega la segunda parte, que la diplomacia y la conversación y el buen diálogo niega que hay un momento de muchísima tensión regional y que Uruguay tiene una posición, a mi juicio, bastante compleja en cómo se para en la negociación política. ¿Vieron la información oficial de Argentina, el comunicado de la Cancillería y el informe de la agencia TELAM? Decía, los presidentes acordaron mantener diálogo directo frente a cualquier problema que se presente en el ámbito del Mercosur, y en ese sentido Fernández le expresó a Lacalle la comprensión de parte de Argentina de las necesidades de Uruguay. Según señalaron fuentes oficiales, el mandatario argentino se comprometió ante su par uruguayo a buscar una fórmula dentro de la institucionalidad del organismo regional que sea útil a esa demanda, luego de que Uruguay planteara en los últimos meses la necesidad de negociar acuerdos comerciales por fuera del bloque regional. Esa es la versión argentina. Según supo En Perspectiva,
en el gobierno uruguayo evaluaron de manera muy positiva el encuentro del viernes por el ambiente amistoso, por la distensión en que se dio el intercambio. Se consideró especialmente alentador que Fernández señalara que su gobierno entiende la necesidad de Uruguay de salir en busca de nuevos acuerdos comerciales. Se saludó la intención de la Casa Rosada de buscar una fórmula dentro de la institucionalidad del bloque para contemplar ese camino que Uruguay ha encarado, pero, decían estas fuentes, quedó claro que Uruguay no esperará a que esa fórmula se acuerde. Nuestro país, según recordaban nuestros informantes, intentó esa negociación durante 8 meses sin éxito, en la medida que hay 2 bibliotecas en la interpretación de la famosa resolución 32/04, ¿no? Recuerden, Montevideo argumenta que no está vigente porque no fue internalizada por los parlamentos de los socios. Por eso, en la última cumbre, el canciller Bustillo y el presidente de la calle Pou comunicaron que se había resuelto iniciar gestiones propias por fuera del tratado. ¿Qué fue lo que hizo Fernández el viernes? Solicitó que Uruguay fuera informando a sus socios de las novedades que surgieran en esas tratativas con terceros países. Y eso, de este lado, se ve como plausible, con la aclaración de que al reportar no se lo hará en busca de una aprobación o desaprobación, sino para compartir novedades que puedan ser útiles a los socios, eventualmente para que se sumen a esas conversaciones, decían estas fuentes. Sí, adoptan el modelo de matrimonio abierto, ¿no? A ver, sí, algo de eso, contanos. Pero avísame con quién y así no nos encontramos a la salida del mueble. Otra vez, Oscar, pateando el tablero. Yo creo que, a ver, hay 2 cosas. Uno, cuando decimos la mala relación que tenía en las visiones radicalmente opuestas, que a priori, antes que asumiera Alberto Fernández, la verdad, que iban a tener visiones tan contrapuestas, no era lo que estaba en la mesa. No, Alberto Fernández se ha ido recostando cada vez más a la izquierda, más en el núcleo duro, más kirchnerista, pero no es de dónde viene. Alberto Fernández tiene una relación hasta de muchos años con la familia de la calle, viene de un sector del peronismo con enfrentamientos muy importantes con el kirchnerismo y con visiones sobre temas puntuales de la inflación, de la apertura al mundo, que están bastante más cerca de lo que Alberto Fernández había dicho en los últimos años, antes de llegar a presidente, está bastante más cerca de la calle Pou que de este Alberto Fernández o que de Cristina Fernández Kirchner. Eso primero. Y segundo, no, desde luego que, como dice Patricia, esto no implica ningún cambio en la política, como bien leía Emiliano en el informe, en las intenciones de política de Uruguay. Por suerte, el Mercosur es importante, pero es cada vez menos importante. El Mercosur, cuando uno mira desde el 2001 en adelante, lo que ha pasado es que se ha llenado de una retórica romántica, politiquera, de la integración regional, y se ha vaciado. Lo hemos vaciado de contenido. Cada vez comerciamos menos entre nosotros, cada vez dependemos menos entre nosotros. Hemos hecho el camino inverso que hizo la Unión Europea, que fue depender primero del carbón y el acero, después un acuerdo de libre comercio, después un mercado común, y después fueron creando la institucionalidad, el sentimiento. Bueno, acá que hicimos el atajo, creamos lo del final y fuimos vaciando. Y cada vez más barreras arancelarias, cada vez más camiones parados en la frontera, cortes de puentes. Y bueno, eso hizo mucho daño, y la realidad es que hoy, para Uruguay y para todos los países, pero en particular para Uruguay, que por ser el más pequeño y el más abierto, es mucho menos importante el Mercosur. Y esto es un dato objetivo, medible, en muchos indicadores, de lo que era hace 20 años. Uruguay tiene la urgencia, es una urgencia para Uruguay destrabar esto. Uruguay es un neto perdedor del Mercosur, en términos de comercio, en términos políticos, en términos sociales y en todos los términos. Es decir, si uno mira lo que ha pasado con Uruguay y lo que ha significado Uruguay desde el punto de vista de aranceles externos altísimos, que han sido protección a la industria de San Pablo y a la ineficiencia de la industria argentina, Uruguay ha sido simplemente parte de una cadena productiva que cada vez más hoy está peor. Y si uno mira la experiencia que tiene Uruguay, la única experiencia fuera del Mercosur, que es con México, el tratado con México para Uruguay ha sido por el contrario algo totalmente positivo en términos de comercio y en términos de intercambio de bienes y servicios. Neco, quiere decir que
de alguna manera un Lacalle va a venir a resolver la macana que se mandó el otro Lacalle que nos metió en el Mercosur. Bueno, si lo ve de esa forma, podría ser un fratricidio. Es que no hay otra forma de ver, digo. Está claro. Yo creo que ¿sabes qué pasó ahí, Oscar? Oscar, son una cosa. Yo creo que históricamente Uruguay cuando pensó en el Mercosur y lo que fue el acuerdo original, yo creo que Uruguay tuvo una visión de un poco lo que había pasado en la Unión Europea, pero la realidad ha sido que todo el proceso no ha sido el de la Unión Europea, porque empezamos o sea, en vez de ir a vivirnos juntos, en tus ejemplos, en vez de irnos a vivir juntos para ver si nos llevábamos bien, nos casamos. Sin haber convivido nunca. Y seguimos sin convivir, nos casamos y seguimos sin convivir. Pero a ver. ¿Puedo decir una cosa? Porque a mí me preocupa esto que dice Neco sobre a Uruguay no le sirvió y una lectura, ¿no? A mí me gustaría profundizar un poco más en esas definiciones de lo que nos sirve y lo que no sirve. Pero me parece que de fondo, y esto que traía Oscar, que es la discusión que está en el fondo, de hay un proceso de construcción de integración regional que podrá ser el mejor, el peor, podrá favorecer más a unos que a otros, pero hay de fondo una idea política, y es que hay que negociar en bloque. Y me parece que esa idea política de negociar en bloque y de construir en bloque y de pensar el desarrollo económico y las políticas económicas de los estados, ¿no? Y de los gobiernos que gobiernen los estados en ese momento, pero de pensar en términos regionales, que nosotros no podemos pensar que en un país de 3 millones no nos sirve, y eso no nos hace bien. Cuando estás negociando con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, ¿no? O sea, pensar que para Uruguay sería mejor negociar bilateralmente con otros bloques y con otras potencias mundiales que negociar por medio de la construcción de su propio bloque, me parece que no. Yo creo que sí, Patricia. Termino con esto, Nico. Que el Mercosur es perfectible, que tiene que hacerse preguntas, que tiene que reposicionarse, reconstruirse, dar discusiones que no viene dando, que no puede dar, sí. Yo creo que sí. Y creo que también en la interna de la izquierda tenemos muchísimas discusiones sobre cuál es el futuro del Mercosur. O sea, no creo que haya una linealidad sobre el pensamiento del Mercosur en Uruguay ni en América Latina. Ahora, integración regional, sí. ¿Cómo y de qué manera y de qué forma construyamos? Lo que logremos construir es lo que logramos construir. O sea, no vamos a poder construir si de pique vamos y cuando digo quemarlo, no, quemar los puentes. No es una forma de construir. Lo que pasa es que, como hijo brasilero te lo digo, negociar con Brasil no es negociar junto a Brasil, es negociar lo que Brasil quiere. Y yo no quiero eso para el Uruguay. Yo voy a dar una visión así global sobre la experiencia del Mercosur, que ha pasado por muchas fases, ¿verdad? La fase liberal en su origen fue la década de consenso de Washington, era todo otro mundo. Después vino el momento de izquierda, que trató de redimensionar y no lo logró, y la izquierda también en nuestros países nos cansamos de un poco de lo que pasaba. Y la clave, yo creo que Neco va a estar de acuerdo, porque por comparación con la Unión Europea, que empezó como comunidad, lo primero que hicieron fue establecer un tribunal para los conflictos, y el Mercosur nunca pudo establecer una jurisdicción obligatoria, con lo cual estamos en manos de la prepotencia de los dos grandes países. Nos quieren arruinar, nos arruinan, no nos quieren pagar, no nos pagan, nos quieren bloquear la entrada, no lo hacen. Así que el Uruguay creo que tiene que ir a negociar con países serios y que respondan a un sistema de resolución de controversias que nos garantice las condiciones de negociación. Y eso, hasta que el Mercosur no se decida a someterse a reglas claras, no hay construcción posible. Lo demás es voluntarismo, es muy lindo, pero la integración de los pueblos lamentablemente todavía pasa por los vaivenes de la política estatal. Así que yo no creo. Como dijo mi padre, Falou y Gisi.
¿no? Habló y dijo. Comparto totalmente, Oscar. Y agregaría yo que, por lo visto, además Uruguay está aprovechando que en este momento Brasil, el gobierno de Brasil, deja hacer, ¿no? Sí. Bolsonaro le hizo un guiño a la calle Pou y le dijo, vos dale. Por ahora... Vos dale, no hay nada formal, no hay nada resuelto Ni siquiera institucionalmente. el gobierno de Brasil, el Ministerio de Economía, dentro del gobierno de Brasil, el Ministerio de Economía, que es quien tiene la política comercial, parece que le dio. Yo hago un comentario, yo soy un poquito más optimista sobre el Mercosur que Neco, pero quiero hacer un comentario sobre lo que Patricia planteaba. Yo creo que acá es clave desatender, de separar lo que uno le gustaría que sea el modelo de integración regional de nuestro país de lo que es posible que sea. La realidad es terca. A mí también me gustaría, y en lo que me gustaría, me siento bastante identificado con como planteaba Patricia, un Mercosur que realmente funcione, una integración regional donde las personas, las empresas realmente estemos integrados, funcionemos con un mercado común y desde allí empezar a hacer acuerdos con otros países, primero quizás con países, con Europa, y luego ir a buscar acuerdos con mucho más peso a una mesa con China, con India. La realidad es que eso no está en la mesa. La realidad es que eso no es una posibilidad. Brasil y Argentina tienen una visión de su inserción internacional mucho más proteccionista, muy distinta de los intereses uruguayos. Y Patricia supongo que va a responder, así cerramos. Sí, a ver, esto que planteaba hoy, yo entiendo lo que dice Agustín y puedo compartir en el planteo de Oscar sobre la experiencia concreta del Mercosur. O sea, creo que hay cosas que son indiscutibles y que no necesariamente la lectura del proceso es la del proceso exitoso. A mí me gustaría, capaz que en esto de poder plantear y también de imaginar un poco una comunidad, ¿no? O sea, pensar en acuerdos sociales superadores de los meros acuerdos económicos y políticos del momento. O sea, creo que hay un planteo de una dimensión de la integración regional que ponemos poco en discusión, y es la integración de las personas, ¿no? Y la capacidad de las personas de construir conjuntamente a la interna de los países, ¿no? Y siempre llevamos la discusión de la integración regional al plano económico, que lo entiendo, o sea, entiendo que implica a las cuentas nacionales, pero nos cuesta un poco dejar de lado lo otro. Entonces, también creo que la política se trata de eso. O sea, esa es mi diferencia con Agustín. Yo entiendo lo que él dice y entiendo, y puedo compartir que hay cosas que salen bien o que salen mal. Se trata de intentarlo siempre cuando uno cree que hay un camino que es mejor que el otro camino. Entonces, yo personalmente creo que el camino de la integración regional es mejor que el otro camino. ¿Cómo se construye ese camino? Bueno, es en el arte de lo posible, en la construcción del diálogo, en el análisis de los pesos y los contrapesos, ¿no? Pero hay 30 caminos, no dos. Hay 30, no dos. ¿Cómo? Que hay 30 caminos, no dos. No hay que elegir entre dos, hay que elegir entre muchísimos más de dos. Bueno, siempre. Depende cómo uno construya la categoría. Ahora, integración regional, sí o no, yo te digo que sí. Primero, después seguimos discutiendo y vamos viendo dónde van las puertas. Mensajes una cantidad. El hijo que es uno de los últimos que llegó, Adolfo, dice: Argentina y Brasil fueron y serán países muy proteccionistas. Así que fue un enorme error no haber tenido en cuenta ese factor en el arranque.